Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Seven, versión explícita, recibió el certificado RIAG, por alcanzar los 100 millones de reproducciones en Japón. Golden es el primer y único álbum de estudio de un artista asiático que tiene varios sencillos con certificación plata en Reino Unido, Seven y ahora Standing Next to You. Además de Left and Right, así Jungkook se convierte en el solista K-pop con más sencillos en obtener esa certificación. ¡Felicidades, Jungkook! Recuerda hacer stream a Standing Next to You y Seven para darle el billón y 2 billones respectivamente. Q ocupó el puesto 3 en Spotify Global, en Spotify Japón, subió un puesto y se ubica en el número 2, Spotify España puesto 87. Spotify Corea sigue en el número 1. Spotify Estados Unidos puesto número 5. Q se convierte en la primera canción de un artista K-pop en pasar 10 semanas en el top 10 de las listas semanales de Spotify USA. ¡Felicitaciones, Jimin! Sigue haciendo stream a Jimin y Jungkook. Recuerda que en la descripción te dejo playlists enfocadas en sus principales canciones. Es nuestra única manera de demostrar amor a nuestros chicos. Falta muy poco para la exposición de Jimin, The Truth Untold, este es el teaser oficial. La exposición estará desde el 11 de octubre al 3 de noviembre en Seúl. Hace unos días atrás apareció la pancarta de la exposición. ¡Oh, sorpresa! Siempre estuvo ahí, detrás de la pancarta de la exposición de Jungkook, hasta en las cosas más mínimas están juntos. Diario Militar Jungkook. Desayunaron arroz, sopa de rábano con carne de res, pollo salteado con champiñones shiitake, ensalada de brotes de ajo y kimchi. Almorzaron arroz, ramen tonkotsu, chasu, camarones mariposa fritos, ensalada de yogur y duraznos, kimchi en cubos y manzana. Cenaron arroz, sopa de repollo con caldo de huesos, calamares salteados, tortilla de huevo, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. 17 grados Celsius, mayormente despejado. Con una máxima de 24 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 26 grados Celsius, mayormente despejado. Me escribieron mucho, preguntándome si es cierto que Jimin tuvo que salir de urgencia de su brigada por asuntos familiares o que sí es cierto que le habían dado la baja del servicio militar. Es completamente falso ambas cosas. Jimin sigue haciendo su servicio militar junto a Jungkook en la brigada de artillería. Solo se rumorea que ambos tuvieron vacaciones por Chuseok, pero no sabemos si fue dentro de su base o fueron con sus familias. Jimin y Jungkook están haciendo su servicio militar en forma muy hermética y hay que respetar eso, pero algunas personas inventan al no tener noticias sobre ellos. A cualquiera de los miembros que le den la baja anticipada, será noticia por todos lados, porque sería un hecho importante. No crean todo lo que ven, si no hay pruebas. Solo sé que Jimin y Jungkook están bien, y por los autógrafos que han dado, son apreciados por sus compañeros. Siempre pensemos en forma positiva para que ambos estén de vuelta sanos y salvos y que para ellos pase luego el tiempo ahí dentro. Eso es lo único que nos debería importar. ¿Sabías que? Nuevamente las exvecinas sacan este momento para decir que sus chip es real, porque Jungkook abrazó a Tae, y Jimin atrás también estaba visiblemente emocionado.
La diferencia es que a Tae le vino un ataque incontrolable de llanto, que le duró incluso detrás del escenario. Pero las exvecinas omiten todo lo que pasó ahí. Jimin y Jungkook siempre se les vio juntos, en el camerino, Jungkook mirando perdidamente a Jimin. Cuando se le escapó a Nami se puso al lado de Jimin o sentados juntos durante la premiación. Mientras recibían el premio donde los 7 se emocionaron hasta las lágrimas, hubo miradas cómplices entre ambos mientras Jimin daba palabras de agradecimiento. Y al final de la entrega los 7 se abrazaron y Jungkook se fue caminando juntos. Pero las exvecinas solo te muestran esa parte dando a entender que Jungkook deja de lado a Jimin y abraza a Tae. Cualquier ser humano brindaría contención a una persona que estaba llorando incontrolablemente. Pero en este otro momento, Tae va donde Jungkook, donde también estaba llorando, pero al no ver respuesta de Jungkook, se va donde Jimin, quien lo abraza. En fin, podemos ver cómo es la situación, saquen sus conclusiones. Ahora también dicen que nuestro peor temor es el viaje privado de Taekook a Hawái. ¿Por qué sería nuestro peor temor? Si Jungkook ni lo recuerda, además dijo que sus mejores viajes que ha hecho en la vida han sido junto a Jimin en Are Just Sure. Tae estaba ahí por trabajo, junto al manager cosplayer, que no es exclusivo de Taekook. Acá se le puede ver con Jin, porque él trabaja para la empresa. Podemos ver que Tae subió a su Instagram cuando viajó a Hawái, estaba con amigos y staff para su sesión de fotos. Parece que para Jungkook ese viaje no tuvo mayor importancia, al parecer ya estaba en Estados Unidos, grabando para Calvin Klein, cuando le preguntaron en una entrevista si hay algo que haría pero le da miedo, como hacerse un piercing o paracaidismo. Jungkook dijo que había hecho los dos, fue a hacer paracaidismo al extranjero, dijo que fue divertido. No nos puede dar temor un viaje, si al fin y al cabo son compañeros, puede ser que sea contenido de la empresa, ese que ellas solo ven mal cuando se trata de Jimin y Jungkook, pero no de sus chips. Creo que el peor temor para ellas se hizo realidad cuando Jimin y Jungkook se fueron al servicio militar juntos, algo que ellas soñaron por años pero para su fantasiosos chip. El peor temor de las exvecinas siempre será Jimin, porque saben que Jungkook siempre lo va a elegir una y mil veces por sobre cualquier otra persona, por eso su constante enojo hacia él. Porque aunque inventen, siempre la verdad estará ahí frente a sus ojos. Ahora ya lo sabes. Al leer sus comentarios, vi el de Nitablo6264, que me pregunta, ¿qué dijo Jimin cuando le tomó la foto de novio a Jungkook? En la traducción tanto como inglés y español, Jimin dice esta es la foto del novio, en coreano dice esta es la foto de novio, no dijo de mi novio, pero es extraño decir eso, cuando esa pose de Jungkook es como de un novio, y el contexto es ambos cenando, no sé si me entienden. También pregunta si Jungkook llamó en algún momento cariño a Jimin en el jacuzzi. El contexto donde se da la frase es el siguiente, no podían meterse al jacuzzi porque estaba el agua muy caliente. Jungkook entra primero y le dice que siente las rodillas más relajadas. Y en modo de exclamación Jungkook dice en inglés, oh, yes, baby, en modo que está disfrutando el agua. ¿Qué opinan ustedes? Solo sé que ese momento en el jacuzzi lo disfrutaron mucho, incluso mucho más, pero no se puede mostrar todo. Te leo en comentarios. Día 257. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.